puntuales, ¿no? Me alegra que sí, gran parte de ustedes sean puntuales, pero sabemos que a veces pues hay muchas cosas, ¿no? Entonces, em, bueno, les voy a dar retroalimentación sobre sus tareas que ya presentaron. Déjenme de una vez preparo eso, este, pero específicamente en su grupo. Tararam. Tal vez empecemos con eso súper rápido. Hasta aquí ya en su grupo ya califiqué una actividad con 100 puntitos en una de sus entregas. Espérenme, déjenme ver. Aquí está. Entonces, creo que Scarlett anda por ahí, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, pues yo espero que ya hayas revisado tu calificación, ¿no? Este, em, bueno, entonces es, bueno, esto es un buen ejemplo, ¿no? De qué es lo que se espera de una entrega completa. Aprovechamos los minutitos, ¿no? Para su foro integrador y también que este modelo le sirva para el foro de reforzamiento. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Que ustedes hagan básicamente este es su párrafo introductorio, su párrafo de desarrollo y su párrafo de conclusión. Lo que hizo ya Scarlett después de la sesión sincrónica, bueno, y se ve la diferencia, yo creo que sí le sirvió la sesión sincrónica, ¿no? Ella define en sus propias palabras qué entiende por constitución, lo retoma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y cita el artículo primero constitucional, cita a Carbonell y a Ferraioli, ¿no? Aquí nos pone sus referencias, Carbonell, y aquí está Ferraioli, ¿no? Después retoma el incidente crítico, que ya sabemos que es el caso de Karen, ¿no? Ay, yo lo quería ver más grande para que se viera claramente y creo que me desfase mucho. Acá está. Retoma el incidente crítico, que era un elemento de evaluación importante, fundamenta por qué fundamenta en términos constitucionales por qué se están, digamos, violando, se están violentando eh, los derechos de Karen, ¿no? Según el artículo primero, el artículo 24, el artículo tercero, ¿no? Principio de no discriminación, libertad religiosa y derecho a la educación. Me dice cuál es la instancia a donde puede recurrir Karen, ¿no? Y después hace una conclusión, ¿no? Y la fundamenta, ¿no? Nos dice, bueno, Pérez Luño, 2018, y aquí está la cita en formato APA de Pérez Luño. Entonces, eso es lo que se espera de sus participaciones en el foro de reforzamiento. Si se fijan, no estoy evaluando cantidad, ¿no? Porque si ustedes ven la participación de Scarlett, pues sí está grande, pero no es tan grande. Incluso pueden ver que hay otras participaciones. Si ustedes vuelven a acceder a, a, digamos, a su foro integrador del aprendizaje, hay otras participaciones más extensas que tienen una menor calificación. Pero ¿qué falta en esto? Pues muchos lo que hicieron es pregunta-respuesta, y ya les había comentado, no se trata de pregunta-respuesta, sino que hagan un, digamos, texto argumentativo, ¿no? Entonces, donde retomen el incidente crítico, donde lo fundamenten, donde su fundamentación lo hagan
utilizando o siguiendo el formato APA, ¿no? Estos extractitos que ustedes ven, así con los Cámara de Diputados, ¿no? Eso es formato APA, ¿no? Esto es formato APA. Ferrayoli, ¿no? Este, aquí Carbonell Ferrayoli, esto también es formato APA, ¿no? Son citas en texto donde yo no estoy diciendo que lo copié de estos textos, estoy diciendo estas ideas que yo estoy plasmando las extraje de estos textos, ¿no? Entonces, y obviamente las extraje cuando los revisé, cuando los leí, cuando los analicé, ¿va? Em, bueno, pues ya quedó, ¿va? Entonces, bueno, esta es una buena práctica y quería destacarla. Normalmente eso lo voy a hacer en la siguiente sesión con mayor detenimiento, este, específicamente para el módulo 2, ¿va? Bueno, ahora sí, vámonos a exactamente a lo que es la temática del día de hoy. Espero que ya todo el mundo haya pasado asistencia, si no le vuelvo a compartir em, la, eh, el Google Forms, por favor. Registren su asistencia del día de hoy. Y ahora sí vamos a empezar la sesión, ¿vale? Bueno, hoy estamos a 17 de septiembre del 2025 en el curso de Derecho Constitucional Mexicano. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914 rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Lo que vamos a aprender el día de hoy, básicamente, es el módulo 2. Este módulo va a abrir el 19 de septiembre, o sea, estamos a 2 días. Mi recomendación es que accedan después del mediodía, ya que al principio a las 8 de la mañana cuando abre la plataforma, pues siempre hay algunos problemitas por el cierre y la apertura del módulo, ¿no? Después de mediodía se regulariza y entonces tienen del 19 al 28 para realizar las actividades correspondientes al módulo 2. Les reitero, pues todos los medios por los cuales me pueden localizar, el canal de YouTube, el Classroom. Yo ya vi a muchos de ustedes, que ya se registraron en el Classroom, ¿no? Em, Mi recomendación es que pues se registren y accedan vía Classroom, ¿no? Porque pues yo posteo desde los videos, posteo los materiales que les voy como la presentación o los documentitos que les voy recomendando, ¿no? Se los posteo aquí. Entonces, por favor, pues suscríbanse. ¿Cómo se suscriben? Pues les voy a volver otra vez a copiar el código de clase, pero creo que la mayoría de ustedes, los que están aquí, ya están registrados. Entonces, pero de todas maneras, si tienen un grupo de WhatsApp, pues creo que puede servirles esto, ¿no? Entonces ahí está, les mando el código de la clase para que se registren. También tienen mi canal de YouTube. Ya he recibido bastantes vistas a los videos, ¿no? Entonces también para que sea fácilmente comunicarnos. El día de hoy tenemos el módulo 2 titulado La Constitución Política de México, Elementos Dogmáticos. Diego, la sesión pasada, estaba mencionando que la Constitución se divide en dos partes, ¿no? En su parte dogmática y en su parte orgánica. La parte dogmática, pues, digamos, comprende los primeros 29 artículos, del primero al artículo 29, que es el título primero, titulado de los derechos humanos y garantías, ¿vale? Entonces, en este módulo van a tener que hacer dos actividades. ¿Cuántas? Dos, ¿no? Un foro de reforzamiento y una tarea auténtica. En el foro de reforzamiento ustedes tienen que revisar pues la parte dogmática de la Constitución. ¿Qué van a revisar? Pues los primeros 29 artículos, ¿no? Entonces hay que leer los primeros 29 artículos constitucionales para hacer esta tarea. También tienen que ver el video titulado Los Derechos Humanos, Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Esta se llevó a cabo el 10 de junio del 2011, ¿no? Entonces, este video del Instituto de Investigaciones Jurídicas nos habla justo de esta reforma, ¿no? Entonces, tienen que ver el video.
Después de ver el video, tienen que responder estas preguntas, pero ya lo repetí en la revisión anterior. No me tienen que poner pregunta-respuesta, sino que tienen que, estas preguntas son preguntas que los invitan a que ustedes reflexionen y construyan un texto argumentativo, ¿no? Entonces, tienen que responder en su texto todas las preguntas, pero no me las tienen que poner pregunta-respuesta, ¿no? Sino que ustedes tienen que crearme un texto argumentando y respondiendo todas las preguntas. Ese es el arte del foro de reforzamiento, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son estas preguntas? Ahorita se las voy a poner ya de forma desglosada, ¿no? En el documentito que ya creé para ustedes. Y aquí específicamente les piden que obligatoriamente revisen el artículo primero y el artículo 133 constitucional, ¿no? En este foro de reforzamiento. Me voy a salir un poquito para mostrarles el documento que obviamente les voy a compartir porque ya lo creé, ¿no? Aquí ya está creado para todo completito, ¿no? Y en este foro de reforzamiento, pues ustedes tienen que agregar una introducción en sus propias palabras, un desarrollo en sus propias palabras y unas conclusiones en sus propias palabras y sus referencias, ¿no? Yo les recomiendo, aparte de la lectura del texto, bueno, del video, les recomiendo que revisen este artículo que les voy a compartir vía chat también. Este artículo básicamente es sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Lo escribió Martínez Bulegoiri, Víctor, ¿no? Eh, y habla justo de los antecedentes, o sea, les da un poquito el contexto, pero previo a la reforma, ¿no? ¿Cómo es que, digamos, la reforma, o sea, nosotros entramos, no quiero decir que bastante tarde, pero un poquito tarde, a la reforma en materia de derechos humanos respecto al mundo, ¿no? Realmente nuestro país poco a poco fue presionado para que hiciera su reforma eh, en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí están todos los antecedentes. Después viene, eh, digamos, este es el contenido de la reforma y esto es muy importante porque justo les va a ayudar a visualizar de una manera súper rápida cuáles artículos fueron reformados en la parte dogmática en materia de derechos humanos, el artículo primero, el artículo tercero, el artículo 11, el artículo 15, el 18 y el 29, ¿no? Porque recuerden que los que son después del artículo 29 pertenecen a la parte orgánica, ¿no? Y ahorita en este módulo 2 les piden que se enfoquen en la reforma en materia de derechos humanos, pero de la parte dogmática, ¿vale? Acá también les dan en este artículo la diferencia entre derechos humanos y garantías, ¿no? Porque en materia de derechos humanos es importante el concepto de persona, o sea, toda persona, por tener la calidad de persona, tiene derechos humanos inalienables, ¿vale? O sea, inalienable es que yo no me puedo separar de mi derecho, sino el derecho vive en mí, ¿no? Solamente por ser persona. Eh, Aquí vienen todos los tratados internacionales, ¿no? Este, eh, como un contexto previo que fue presionando poquito a poco para que el gobierno mexicano llevara a cabo su reforma en 2011, ¿no? Este, Aquí, ¿por qué esta reforma? Esto ya es para la parte orgánica. La reforma en materia de derechos humanos también reformó el sistema penitenciario, ¿no? La forma en la que se impartía la justicia no solamente en materia civil, penal, pero principalmente penal, ¿no? Entonces, para que lo revisen, sí, Diego, dime. Presuntivo.
Ujú. Pero también es que antes, bueno, esa reforma que estás mencionando es que antes en México tú eras culpable hasta que no se demostrara lo contrario, ¿no? Y ahora, bueno, ahora y desde ese entonces se supone que tienes la obligación, o sea, la persona imputada, o sea, la persona que es, digamos, entra a un proceso jurídico, en principio se considera inocente hasta que no se aporten pruebas para demostrar lo contrario, ¿no? Y después ya viene, es, ujú, exactamente. Bueno, entonces, esa parte se oyó medio cortadita, pero creo que sí estamos bien. Entonces, pero bueno, entonces todo esto es importante que lo revisen, por eso les recomiendo ese artículo que les estoy posteando, ¿no? Porque les da los antecedentes, ¿no? Entonces, bueno, también ya habíamos revisado esta que es la página de las leyes federales vigentes, ¿no? Y la primera ley, pues, es la Constitución. Entonces, pues ahí descárguenla en su formato favorito. Yo la tengo en este formato que es en PDF. En específico, mi recomendación es que si ustedes se van al artículo primero, ¿no? Una forma muy rápida de revisar la Constitución y la reforma en materia de derechos humanos es que si ustedes escriben, lo copian Diario Oficial de la Federación, así tal cual está, ¿no? Y lo copian en su búsqueda, pues les va a decir que hay 17 menciones, o sea, 17 reformas debido a la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, ¿no? Que se llevaba a cabo el 10 de junio de 2011, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación es que vayan párrafo por párrafo y vean, por ejemplo, aquí este le pertenece al artículo 11, ¿no? Va a ser chiquito para que se vea un poquito, ¿no? Este, pero podemos empezar desde la primera, ¿no? La primera justamente se da en el capítulo primero, en el artículo primero, y donde se ve lo que se va reformando en 2011, ¿no? Por ejemplo, antes, pues estos aquí, ¿no? Esta reforma, si nosotros leemos la versión anterior o previa a 2011, vean, esto no pasaba, ¿no? En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, ¿no? Entonces aquí se reconoce que México asume todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que tienen la misma jerarquía que la Constitución, ¿no? Entonces, eso no pasaba antes, ¿no? Entonces, eh, bueno, acá pueden ir revisando cada una de las reformas, ¿no? Ahí están marcadas de esta forma, ¿no? DOF 1006-2011. Y pues la idea es que ustedes vayan armando un esquemita que van a plasmar en su mapa mental, ¿no? Pero pues tienen que revisarlo. Mi recomendación es que directamente lo revisen desde la Constitución y desde el sitio de la Cámara de Diputados, ¿va? Este, bueno, una vez que ya, por eso les puse aquí las dos citas en APA de ambos, ¿no? Y ¿qué es lo que se espera de su foro de reforzamiento? Primero, que me digan qué se reformó, ¿no? En, en la Constitución a partir de la reforma de los derechos humanos. Y aquí está, eso se los dije que está en Martínez 2011, que es el texto que les compartí. Y después específicamente en el título primero se modificaron 6 artículos, ¿no? Estos 6 artículos. Ahora, ustedes en sus propias palabras me tienen que poner en un texto creado por ustedes, ¿qué cambios establece la Constitución en materia de derechos humanos? Ya les puse uno, ¿no? O sea, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución en materia de derechos humanos tienen la misma jerarquía, ¿no? Y es obligación del Estado mexicano respetarlos. Eso es algo súper importante que se reconoció en la reforma.
La otra es que se siguió el principio de no discriminación. Se, eh, digamos, y después vamos revisando cada uno de los elementos de la reforma. Por ejemplo, aquí en la Constitución quedan establecidos todos los principios, ¿no? Como universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en materia de derechos humanos, ¿no? Esos son súper importantes porque universales es que los derechos humanos, o sea, todo ser humano por el derecho de ser persona tiene derechos humanos, ¿no? Y el Estado, cualquier Estado, en este caso el Estado mexicano, tiene la obligación de proteger y garantizar esos derechos humanos. Eh, Son interdependientes, o sea, mi derecho a la educación está relacionado con mi derecho a la no discriminación, mi derecho a la no discriminación está relacionado con tener una vida digna, ¿no? Mi derecho a la salud está relacionado también con mi derecho al trabajo, entonces todos los derechos humanos son interdependientes, ¿no? Eh, no son divisibles, o sea, no me los pueden dar en secciones o en partes, ¿no? Los tengo o no los tengo, y son progresivos, o sea, no son retroactivos, ¿no? O sea, no quiere decir, o sea, yo voy aumentando mi esfera de derechos, no la voy disminuyendo, ¿no? O sea, o sea, en un estado se va ampliando tu esfera de derechos, no te los va acotando, ¿va? Entonces, estos principios se reconocen, por ejemplo, este, también tenemos eh, en esta, ¿no? Aquí, toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, ¿no? Condición de refugiado, o sea, si una persona de alguna manera se siente violentada en materia de derechos humanos en su otro país de origen o en México se siente violentado, pues tiene su derecho a pedir refugio, asilo en otro país, ¿no? Este, el artículo 15, ¿no? No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos ni para la de aquellos delincuentes de orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos, ¿no? Donde sus derechos humanos hayan sido violentados. Sí, lo quiero extraditar, pero esta persona fue una, o sea, fue expulsado por una cuestión política o tuvo un, una vejación a sus derechos humanos, pues yo no lo puedo extraditar y mandar al país donde sé que lo van a violentar, ¿no? Eso es el artículo 15, ¿no? El artículo 18, el sistema penitenciario, lo que decíamos, ¿no? Eh, Se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y la salud, ¿no? Entonces, aquí se incorpora bueno, no se incorpora, bueno, se incorpora al sistema penitenciario el respeto a los derechos humanos y esto se garantiza en la Constitución, ¿no? Este es el artículo 18. Este, y acá, bueno, acaba la parte dogmática, pueden seguirle y seguir leyendo, ¿no? Pueden revisar las 17 referencias a la reforma en materia de derechos humanos, pero digamos que les piden que revisen hasta el artículo 29. Entonces, eh, bueno, con esto que ya acabamos de revisar, ustedes me tienen que decir qué es lo que pasó, qué es lo que cambió en la Constitución a partir de la reforma en materia de derechos humanos, ¿vale? Después me tienen que diferenciar qué es un derecho humano, qué es un derecho fundamental y una garantía individual, ¿va? Y esto va en la introducción, ¿no? O sea, ¿qué cambios hubo? ¿Para qué se hizo la reforma en materia de derechos humanos? Y que ustedes puedan diferenciar en sus propias palabras qué es un derecho humano, qué es un derecho fundamental y qué es una garantía individual, ¿no? Yo lo pondré en un párrafo y esto en un párrafo. Después en el desarrollo tienen que vincular, ¿no? Es decir, fundamentar. Ustedes ya dijeron, pues se violó el artículo primero, el artículo tercero, que es eh, Karen tiene derecho a la educación, Karen tiene derecho a la no discriminación, ¿no? Karen tiene derecho a que se le respete la religión que quiera profesar, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo voy a defender? Utilizando el marco de los derechos humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo utilizar, pues es que los derechos humanos de Karen son interdependientes, ¿no? Puedo decir que solamente por la calidad de persona de Karen, pues tiene salvaguardado en el Estado mexicano y en el nivel federal
en el nivel estatal, se le deben de garantizar sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, esto ustedes lo tienen que argumentar con base en el artículo primero y en el artículo 133. El artículo 133 también habla de lo mismo prácticamente que el artículo primero, que todos los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución, ¿no? En materia de derechos humanos. Y al final, pues escribir unas conclusiones, ¿no? Que es decir, qué aprendieron, ¿no? Porque la reforma del 2011 es un parteaguas, digamos, en, en términos jurídicos para México, ¿no? Que implicó que se reconocieran y se garantizaran los derechos humanos dentro de la Constitución. Eh, y, por ejemplo, eso permite, por ejemplo, que específicamente ya aplicado al caso, ¿no? Pues Karen no puede ser discriminada por el uso del hijab, por profesar otra religión, ¿no? Pues tiene que acceder a su derecho a la educación, ¿no? Y además, pues se le tiene que salvaguardar su integridad, ¿no? Solamente porque eh, pues es un derecho que tiene, que lo tiene solamente por tener la calidad de persona, por habitar en un estado democrático y donde se salvaguardan los derechos humanos y las garantías, ¿no? Entonces yo, este, bueno, eso lo ponen en su foro y esa es una de las tareas. Hasta aquí hay alguna duda de qué es lo que tienen que hacer en su foro de reforzamiento, ¿no? Bueno, pasamos a la tarea auténtica. La tarea auténtica, y mi recomendación es que primero empiecen con el foro y después se muevan a la tarea auténtica. La tarea auténtica es realizar un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, en donde me destaquen los elementos centrales de la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionado con la reforma en materia de derechos humanos, ¿no? Y ahí nota. O sea, no es que me digan de qué se tratan los 29 artículos, sino que me digan cómo esto se vincula con la reforma en materia de derechos humanos, ¿no? Y acá, la relación entre tratados internacionales y principios constitucionales, ¿cuál tiene más prioridad para proteger y procurar los derechos humanos, ¿no? Pues ahí les dirían, los dos tienen la misma jerarquía, artículo primero y artículo 133. Y al final tienen que poner una breve reflexión. Entonces, yo les recomiendo, ¿no? Y eso es, por eso iba la, la, la segunda recomendación, ¿no? A sus compañeros, déjenme encontrar aquí está. Les mostré la diferencia entre un mapa mental, un mapa conceptual y un cuadro sinóptico, ¿no? Este es un mapa conceptual, aquí voy a poner en el centro la Reforma 2011, Derechos Humanos, ¿no? Y aquí, según el artículo y según el video y según mi contenido del módulo 2, pues básicamente la reforma se concentra en el artículo primero, el artículo tercero, el artículo 11, el artículo 15, el artículo 18, el artículo 27 y el artículo 133 constitucional. Si aquí encuentran otro que yo en este momento no encontré, pero a ustedes se les hace súper importante ponerlo, pues lo ponen, ¿no? Acá. Si no, pues nada más quitan esta partecita del esquema, ¿no? Y no se trata de que ustedes me escriban o me copien y me peguen la ley, ¿no? Sino que ustedes, por ejemplo, a mí en materia de derechos humanos, en el artículo 1, me parece fundamental el principio de no discriminación. Y también, por ejemplo, acá podría poner, déjenme editarlo, ¿no? Podría poner también que los tratados internacionales y la Constitución tienen la misma jerarquía en materia de derechos humanos, ¿no? Eso también se me hace importante, pero también lo dice el 133. Entonces, yo acá tal vez pondría en el 133, en el primero por principio de no discriminación, y aquí tal vez en el 133 pondría la jerarquía, ¿no?
Y aquí en el artículo tercero, por ejemplo, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, ¿no? Y eso para argumentar el caso de Karen, ¿no? Entonces, es en estos artículos, ¿qué es lo fundamental que se mencionó en materia de derechos humanos? No se trata de que ustedes me pongan de qué se trata el artículo, ¿no? Sino qué se reformó en materia de derechos humanos, ¿va? Bueno, entonces ya les puse 3 ejemplos, ¿no? Artículo primero, artículo 3 y artículo 133. Y acá, bueno, mi recomendación es que en la tarea auténtica, pues ustedes pongan su mapa mental, que van a hacer una captura de pantalla, y abajito pongan su reflexión que sea de 2 párrafitos, ¿no? Y la colocan aquí abajito, ¿no? ¿Qué aprendieron? O sea, ¿por qué esas reformas son importantes? Em, ¿Qué pasaría, por ejemplo? No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, antes de la reforma del 2011, se daban casos de discriminación en las escuelas, ¿no? Entonces, por, digamos, por diversas situaciones, ¿no? Entonces, obviamente, después de las reformas, pues lo que se hizo fue que se empezaron a disminuir, o sea, los profesores, entre los mismos estudiantes, pues no podías cometer actos de discriminación. Entonces, eso, por ejemplo, es interesante, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer este, en la tarea auténtica y subirlo en PDF. Recuerden, aquí no se les olvide la nomenclatura de la entrega de su documento PDF, ¿no? Mi recomendación es que de su mapa mental o de su que diga mapa conceptual o cuadro sinóptico, le pongan una captura de pantalla, le agreguen la reflexión y lo manden en PDF, ¿va? Eh, Se me estaba olvidando algo. Em, Aquí mi opinión es que yo recomendaría que hicieran un mapa conceptual y no un cuadro sinóptico, aunque realmente la decisión es lo que ustedes quieran. ¿Por qué no? Porque en un cuadro sinóptico hay jerarquías, ¿no? Entonces, tal vez acá pueden poner, no sé, reforma y pondría garantía, derecho humano, garantía y derecho fundamental, ¿no? Y acá hacerlo más complicado, pero, o sea, yo siento que un mapa conceptual a ustedes les permite más tener como de forma rápida los contenidos que se están revisando en este módulo, ¿vale? Entonces, bueno, pero ahí les dan a elegir cualquiera que ustedes deseen hacer. Mi recomendación es que hagan un mapa conceptual, ¿no? Y este es el esquema de un cuadro sinóptico. Va de lo más general a lo más particular. Y acá pueden poner ejemplos. Si ustedes llegaran a los ejemplos, por ejemplo, de Karen, ¿no? Y acá los artículos. Y acá tal vez algunas ideas generales. Pero recuerden que esto va de lo más general a lo más particular, ¿va? Esa es la intención de un cuadro sinóptico. Bueno, creo que nada más era una nota rápida, justo para que quedara claro eso. Y aquí me voy a regresar a la evaluación del foro. Aquí está el criterio de evaluación. Pues aquí es primero que tengan el manejo de los conceptos, o sea, fuerzas tienen que definir qué es un derecho humano, qué es un derecho fundamental y qué es una garantía, ¿no? Que lo relacionen con el caso de Karen, ¿no? Que también lo vinculen con la reforma en materia de derechos humanos de 2011, por eso les puse que vieran cuáles artículos y en qué parte se reformaron, que ustedes utilicen referencias para fundamentar sus argumentos, que estas citas en texto vayan en formato APA, que realicen la retroalimentación a 2 de sus compañeros, que escriban de manera clara, coherente y con una adecuada ortografía y sintaxis. Estos son los puntos de evaluación, que son los que normalmente les marco en sus
trabajos, ¿vale? Lo mismo va para la tarea auténtica. Aquí la tarea auténtica en la escala de evaluación, ahí va cargando, denme un minuto. Mm, tienen que hacer uso de pues estos esquemitas. Yo sé que ustedes algunas veces siguen trabajando en Word, ¿no? Eh, pero es importante que ustedes tengan una organización visual, ¿no? Aquí, el producto es un organizador gráfico, sea mapa conceptual o cuadro sinóptico. Si aquí les está diciendo que ustedes tienen que establecer conceptos, pues ahí también me está diciendo, pues lo más ideal sería que tú pusieras un mapa conceptual, ¿no? Pero bueno, se enfoca en que rescaten la parte dogmática, no que me hagan, o sea, que me pongan todos los 29 artículos, ¿no? Sino que rescaten la parte dogmática respecto a la reforma del 2011, ¿no? Organización visual, dice presentar un organizador gráfico, ¿no? Que ustedes hagan uso de fuentes de información confiables, ¿no? Que citen y referencien en APA y también la ortografía que sea clara, que sea coherente y que utilicen una adecuada ortografía y sintaxis, ¿no? Y ya después de esto, pues tenemos los 100 puntos, ¿sale? Entonces, ya quedó claro lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Bueno, bueno, muchas gracias, Ashley. Em, bueno, ahora sí vamos a hacer un repaso súper rápido de los contenidos de este módulo, del módulo 2, ¿va? Bueno, primero, este módulo 2, pues tiene como idea fundamental que se revise la reforma del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos y que fue incorporada a la Constitución de 1917. La Constitución de 1917, pues es nuestra Constitución vigente. eh, no quiere decir que sigamos teniendo la Constitución de 1917 tal cual, porque ha sido reformada, ¿no? Pero, sigue siendo vigente, ¿no? O sea, recuerden que después de la Revolución Mexicana se hace una asamblea constituyente en Aguascalientes y se decide tener la constitución que actualmente tenemos, ¿no? 9 títulos y 136 artículos. Y específicamente, eh, nosotros tenemos esos primeros 29 artículos, antes se llamaban de las garantías individuales y del ciudadano, ¿no? Y ahora, a partir del 2011, se llama el título primero de los derechos humanos y las garantías, ¿no? Entonces, seguimos teniendo el mismo incidente crítico. Recuerden el caso de Karen, ¿no? Eh, la Constitución de 1917 es una constitución de corte social porque tenemos que siempre estar recordando lo que pasaba antes de la Revolución Mexicana, ¿no? Antes de la Revolución Mexicana, pues teníamos el porfiriato, y en el porfiriato, pues teníamos tiendas de raya, teníamos peones acasillados, ¿no? Teníamos personas. Yo siempre les digo que recuerden esto, ¿no? O sea, los peones no tenían derecho a tener propiedad, no tenían derecho a un salario estable, no tenían derecho a una jornada de trabajo, vivían en semiesclavitud en función de su hacienda o hacendado, ¿no? Eh, las personas en su mayoría firmaban con su huella digital o con alguna rayita, no un garabato, porque no sabían leer ni escribir, ¿no? Más del 80% de la población antes de la revolución, pues no sabía leer y escribir, ¿no? De hecho, eh, se logra después de 1950 que abatir el analfabetismo en México, ¿no? Actualmente decimos, va, pues casi el 100% de la población en México sabe leer y escribir, pero si nosotros preguntamos a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos, pues estos no sabían leer y escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de la población pues no tenía derecho a la educación. Entonces, también
no había una jornada de trabajo establecida, no había eso de que trabajo 8 horas con un tiempo para comer, ¿no? Normalmente es 1 hora. No había días de descanso, no había un contrato de trabajo, ¿no? Tampoco había acceso a la salud y a la seguridad social a partir del acceso al trabajo formal. Em, las personas, pues, si se enfermaban, se morían, ¿no? En su mayoría, ¿no? Porque tampoco había instituciones de salud como el IMSS, el ISSSTE, ¿no? Eh, Tampoco se tendrían, pues, esos hospitales como actualmente, tanto instituciones públicas y privadas, ¿no? Em, entonces, todo esto quedó establecido en la Constitución de 1917 y por eso la Constitución tiene un carácter social. ¿Por qué? Porque, pues, lo que se buscó es que, o sea, las personas no se buenas tardes. No sé, las personas que participaron en la revolución no participaron porque querían, ¿no? Ni se murieron porque querían, sino lucharon por la obtención de estos derechos, ¿no? Estos derechos sociales. Entre los más importantes, esos derechos sociales se encuentran este, el artículo tercero, ¿no? Que es el derecho a la educación. El Estado mexicano tiene la obligación de brindar educación gratuita, pública, laica, desde el nivel preescolar hasta el nivel bachillerato, ¿no? Eh, Esto garantiza digamos, las personas en México pues tengan un mínimo de habilidades y capacidades, ¿no? Eh, Ahora, si ustedes piensan en qué se diferencia una persona que solamente sabe leer y escribir y una persona que ha terminado su bachillerato, pues en teoría, en el bachillerato, pues tienes las competencias mínimas para acceder a un mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, y este es un artículo de corte social, ¿no? Porque la educación es algo que te permite, es un derecho que te permite la obtención de otros derechos, ¿no? Si yo sé leer y escribir, pues puedo firmar sabiendo cuáles son mis derechos al momento de trabajar, ¿no? Puedo ir y exigir que se me respete mi derecho a la salud, mi derecho a una vivienda digna, mi derecho a un trabajo decente, ¿no? Donde no, eh, digamos, tenga una jornada excesiva, ¿no? Entonces, tendemos, o sea, mayor a 8 horas, ¿no? Este, em, el artículo cuarto, ¿no? Donde se quedan plasmados, pues el derecho a la no discriminación, a la igualdad ante la ley, el derecho a la salud, el derecho, aquí también em, esto no está explícitamente reconocido, pero a nivel internacional existen los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces aquí esta partecita establece el número de personas, establece el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos, aunque aquí solamente se refiere a los hijos, ¿no? De manera internacional, estos principios se dan en materia de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, toda persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, a decidir si quiere tener o no tener hijos, a decidir sobre su sexualidad y cómo, digamos, vivir su sexualidad, ¿no? Entonces, reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud en el artículo cuarto, a un trabajo digno y también el derecho a que si la persona no está a gusto en el espacio donde habita, pues se puede mover entre municipios, entre entidades y entre países. En el artículo 123, que es el derecho el artículo 23 consagra los derechos laborales, pero digamos, los derechos laborales dentro de un trabajo formal. Recuerden que el 60% de la población en México pues trabaja en la economía informal, es decir, no tiene un contrato de trabajo, no hay impuestos directos. Recuerden que todos los mexicanos pagamos impuesto indirecto, en este caso el IVA, ¿no? Y otros impuestos indirectos, ¿no? Pero el más conocido es el IVA, el impuesto que se le pone a las mercancías, básicamente, y ese todos los pagamos, ¿no? Pero el artículo 123 regula los derechos
laborales, pero de las personas que trabajan en la formalidad, en el sistema estatal o en el sistema privado, ¿no? O sea, llámese, recibe seguridad social por el IMSS o el ISSSTE, ¿no? Em, Aquí, en el 123, pues establece una jornada máxima de trabajo, recuerden, 8 horas, donde se da una, digamos, una hora para descansar, se le da derecho a la sindicalización, a condiciones de trabajo dignas, también a que haya una seguridad social, ¿no? O sea, que haya un acceso a la seguridad social, que haya un acceso a la jubilación, ¿no? Y estos son conocidos regularmente como derechos sociales, ¿no? También en México, por ejemplo, el acceso a una vivienda está ligado al acceso a un trabajo formal. Entonces, el 123 también nos da acceso a la vivienda a través del Infonavit o a través de un crédito, eh, digamos, público-privado o solamente público, pero el trabajo es el mecanismo a través del cual podemos acceder a, digamos, a la vivienda, este, también a la salud, ¿no? Es- y todos estos son derechos sociales. Entonces, acá es importante por nota histórica, saber que pues se armó un congreso constituyente en Querétaro. El 5 de febrero se promulgó la Constitución de 1907. Promulgó quiere decir que se hizo pública, se difundió, ¿no? Em, Consta de 9 artículos y 136 artículos, ¿no? Aquí tenemos derechos sociales, derechos, aquí los derechos sociales buscan la plenitud del individuo a través de la regulación del derecho público, protegiendo a las personas de la vulnerabilidad y promoviendo el bienestar común. Y esto no se puede entender sin la situación que se vivía de manera previa en el porfiriato, ¿no? Y que de alguna manera se ha combatido desde 1920 hasta la fecha, aunque no se ha logrado combatir del todo, ¿no? Si bien es cierto que cada vez se tiene un mayor acceso a la educación, no así, por ejemplo, se han disminuido las brechas en términos socioeconómicos, ¿no? México sigue siendo uno de los 3 países más desiguales digamos, en América, ¿no? Recuerden que hay 3 países súper desiguales, que son Brasil, Chile y México, ¿no? Son países con una amplia brecha en términos de desigualdad, por lo tanto, hay grandes proporciones de grupos vulnerables. Pues si tenemos el 60% de la población trabajando en la informalidad, eso quiere decir que la población económicamente activa de los 15 a los 64 años, pues solamente el 40% de esa población se encuentra trabajando en la formalidad, ¿no? Y esta, en alguna medida, no toda, tiene, o sea, cubiertos todos sus derechos que están establecidos en el 123. Recuerden que no todas las personas que actualmente se encuentran trabajando van a tener derecho a una seguridad social. Las personas que trabajan, por ejemplo, por servicios profesionales o los freelance, pues difícilmente van a tener ese acceso a esa jubilación o esa seguridad social, ¿no? Solamente las personas que se encuentran, digamos, o que están registradas en el IMSS o el ISSSTE, pues son las personas que están cotizando, que están teniendo eh, pues sus derechos laborales mínimos eh, garantizados. Y recuerden que también no todas las personas pues ganan el mínimo, ¿no? O más del mínimo para que se solventen todas sus necesidades básicas. Entonces, bueno, esto hablamos pues de grupos vulnerabilizados o grupos vulnerables, ¿no? Que siguen persistiendo hasta la fecha. Claro que se han tenido bastantes avances, pero pues sigue habiendo desigualdades, ¿no? Este, Como ya les mencioné, la Constitución de 1917 fue promulgada el 5 de febrero. Se divide en su parte orgánica y en su parte dogmática. La dogmática es la que es materia de este módulo, o sea, lean sus 29 artículos, ¿no? Este, para que sepamos, en estos, por ejemplo, se garantiza
el principio de la igualdad, la libertad de expresión, la libertad de religión, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, em, todo esto queda consagrado en los primeros 29 artículos de la Constitución y después del 30 al 136, pues se le considera la parte orgánica, ¿no? Y aquí vemos sobre la división de poderes, el tipo de gobierno, la estructura, bueno, esa división de poderes en el legislativo, ejecutivo, judicial, en la organización de este país con 32 entidades federativas, también la Ciudad de México y, digamos, el- la cédula, ¿no? La célula, mejor dicho, no cédula, la célula de la organización, la célula mínima de organización administrativa, pues es el municipio, ¿no? En México. Y eso también queda establecido en la Constitución. Aquí es importante diferenciar entre el concepto de derechos humanos, el concepto de derechos fundamentales y el de garantías, ¿no? El de derechos humanos, pues es un concepto filosófico, ¿no? Que nos refiere a la condición de personas, ¿no? O sea, nosotros por solamente el hecho de ser personas y ser Homo sapiens sapiens, ¿no? O sea, es decir, seres humanos, ¿no? Tenemos un conjunto de derechos inalienables, ¿no? El más básico puede ser el derecho a respirar, pero es el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna y todos estos conjuntos de derechos son inalienables y yo solamente los tengo porque soy persona, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es un derecho humano, ¿no? O sea, todas las personas por ser personas tienen derechos humanos. Después vienen los derechos fundamentales y de manera específica Miguel Carbonell nos dice que los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que son reconocidos en la ley, principalmente en la Constitución, y ya una vez que son incorporados en la Constitución, pues quedan salvaguardados y garantizados por un Estado. Eso es la diferencia fundamental entre derecho humano y derecho fundamental, ¿no? No todos los derechos humanos son reconocidos en la Constitución. En el caso de nuestra Constitución sí, recuerden que sí, porque está en el artículo primero, ¿no? Que México reconoce todo el conjunto de derechos humanos que han sido reconocidos en los tratados firmados por el gobierno mexicano, ¿no? Bueno, entonces, hay esa nota y por qué es importante esa reforma, ¿no? Pero bueno, y después viene el concepto aquí abajito de garantía, ¿no? Si una vez que ese derecho es reconocido en la Constitución, el Estado tiene la obligación de salvaguardarlo, ¿no? De protegerlo. Esa es una garantía, ¿no? Es un derecho humano que está reconocido en la ley, pero a la vez el Estado mexicano lo garantiza y lo salvaguarda, ¿vale? Entonces, en ese momento se convierte en garantía. Entonces, los derechos humanos, pues tienen algunas características, ¿no? Ya se las mencioné porque también están reconocidas en el artículo primero, esas características, y es que los derechos son universales, son imprescriptibles, son inalienables, son irrenunciables, son integrales e interdependientes y son progresivos. Universales es que todas las personas tenemos derechos humanos solamente por tener la calidad de persona. Son imprescriptibles, yo no me puedo separar, o sea, no tienen fecha de caducidad, ¿no? Es decir, antes del 2011 yo no tenía derechos humanos, después del 2011 tengo derechos humanos. eh, no dependen de una fecha de caducidad, ¿vale? Son inalienables, yo no me puedo separar de mi derecho, ¿no? O sea, habitan en mí, ¿no? O sea, son parte de mí ese conjunto de derechos humanos. Son irrenunciables, yo no puedo decir, ay, quítenme mi derecho a la vida, renuncio a mi derecho a la vida, ¿no? En ese sentido son irrenunciables o son intransferibles, yo no puedo pasarle mis derechos a otras personas, ¿no? O a otra persona. Son interdependientes, hagan de cuenta que mi derecho a la vida también se relaciona con mi derecho a tener una vida digna, mi derecho a la vida digna también se relaciona con tener una vida plena, ¿no? Tener libertad de expresión, ¿no?
Entonces, todos los derechos son interdependientes y son progresivos, es decir, se busca que la esfera de derechos se vaya ampliando con el tiempo, ¿vale? Em, Después de esto, tenemos, por ejemplo, que les habíamos dicho que el artículo primero y el artículo 133 pone al mismo nivel los tratados internacionales y la Constitución en materia de derechos humanos, ¿no? Tienen la misma jerarquía. En ese sentido, el gobierno mexicano está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, esto es muy, muy importante. Y existen pues al menos tres mecanismos para que yo pueda salvaguardar. Si se dieron cuenta, en la tarea de Scarlett ya mencionó uno, ¿no? Que es el mecanismo de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el caso de Karen, que es el más inmediato, ¿no? Entonces, para proteger mis derechos humanos de cualquier acto de autoridad, tengo tres vías. Tengo el juicio de amparo, tengo el mecanismo de queja, ¿no? Y tengo una controversia constitucional. Entonces, el primero, que es el juicio de amparo, pues presento una demanda ante las actuaciones arbitrarias de ciertas autoridades. Por ejemplo, si la Secretaría de Educación Pública le dijera a Karen que no, que la da de baja, ¿no? Porque insiste en usar hijab, pues esto sería un acto de autoridad, ¿no? Que está lesionando, pues, su esfera de derechos humanos, en este caso, pues, el derecho a no ser discriminada, a profesar la religión que quiera y a estudiar en una institución pública, ¿no? Entonces puede ampararse. También puede presentar una controversia constitucional, aunque presentar una controversia constitucional, eh, pues digamos que esto ya se analiza, ¿no? O sea, su caso sí puede llegar a ser una controversia constitucional, o sea, lo pueden llegar a discutir en la Suprema Corte de Justicia y decir que hay una, o sea, no se están respetando ciertas leyes y digamos, puede decir, ah, no, pues es que la escuela tiene derecho a una persona que insiste en utilizar el hijab, este, pues negarle su derecho a la educación, aunque esto no es posible, ¿no? Pero digamos que ocurriera, ¿no? Pues puede decir, a ver, ¿en qué reglamento, ¿no? Está basando tu decisión administrativa para que se lleve a cabo. Si ese reglamento que tiene efectivamente la escuela no está en consonancia o en concordancia con la Constitución, pues ahí presentas una controversia constitucional, ¿no? Y recuerden que, pues, la que tiene la razón es la Constitución, ¿no? Entonces, pero bueno, si se diera el caso, se llevaría una controversia constitucional. Y en el caso del juicio, ¿no? Pues no solamente sí, llamado amparo directo y amparo indirecto, correcto, Diego. Y también el recurso de queja, ¿no? O sea, yo puedo ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya lo puntualizó Scarlett en su tarea, ¿no? Es decir, eh, una persona, o sea, en este caso Karen, puede decir, yo siento que se me está vulnerando mi esfera de derechos al no permitirse mi libertad digamos, religiosa, al no permitirse mi acceso a la educación en una institución pública, ¿no? Y al ser discriminada. Entonces, fundamenta su queja y la presenta ante la comisión y pues la comisión presenta una resolución. Sí, Diego. Sí, en el caso de amparo yo tengo que justificar que existe un acto de autoridad, ¿no? O sea, eh,
y que por eso les decía la SEP, ¿no? En el caso que la SEP, o sea, la SEP como una autoridad del Estado está cometiendo un acto de autoridad en contra de la esfera de los derechos humanos de Karen, para que quede un poquito más claro el caso. Y en el caso de la queja, efectivamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues solamente tiene resoluciones, ¿no? Y las resoluciones son invitaciones a que, digamos, la escuela o diga eh, se le recomienda que no realice ese tipo de acciones. Ese es el pequeño problema, ¿no? De hecho, si ustedes escuchan algunos spots que están sonando, pues dijeron, no, pues se están peleando que en qué momento de la reforma, ¿no? Este, se le da un poquito de mayor capacidad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que no solamente emita resoluciones, ¿no? Sino que estas resoluciones sean vinculatorias. Eso es algo que todavía pues no pasa, ¿no? O sea, es triste, pero, o sea, son recomendaciones, pero las recomendaciones no son vinculatorias, y ser vinculatorias no quiere decir que las autoridades pueden hacerlo o no hacerlo, pero eso se deja a su consideración, ¿no? Y eso es algo que, pues, no es, no es tan, em, en cualquier otro país sería muy triste que eso pasara, ¿no? Este, pero bueno, aquí seguimos peleando en eso todavía, ¿no? Bueno, pero sí, muchas gracias por la aportación. Em, y bueno, con esto ya tenemos todos los bueno, y tenemos otros mecanismos que son los no jurisdiccionales, que es el último que ya les comentaba, que es el recurso de queja, ¿no? Que la crítica es que pues todavía aún las quejas, no, bueno, las resoluciones que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues no son vinculatorias, es decir, no se puede obligar a que la institución no realice ciertas cuestiones, aunque haya una vejación en materia de derechos humanos. En México, pues aún todavía esas resoluciones no son vinculatorias. Acá tenemos también, ¿no? Que a partir del 2011 tenemos derechos humanos y el amparo, ¿no? Esto modificó la forma en la que se realiza la impartición de justicia en los diversos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, ¿no? Eh, la idea es que pues haya un respeto irrestricto, acá lo dicen, ¿no? En materia de derechos humanos, por eso se reformaron, aquí viene todos los artículos que ya lo hemos visto en el artículo, se reformaron a partir de la reforma del 2011, 11 artículos, el primero, el tercero, el 11, el 15, el 18, el 29, el 33, el 89, el 97, el 102 y el 105, este es el del municipio, eh, para que se reconozca, pues, todos estos derechos humanos en los distintos órdenes de gobierno, ¿no? Básicamente. En lo que nos debemos enfocar en este módulo, pues son en el artículo primero, en el tercero, el 11, el 15, el 18 y el 29, ¿vale? Para que quede bien claro. ¿Y qué ha traído estos cambios en esta reforma del 2011? Pues primero, que se reconozca en el mismo nivel la jerarquía de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso es algo que antes no, digamos, no era posible. Gracias a esa reforma del 2011 le abrió las puertas a otras cuestiones. Por ejemplo, ahora se reconoce, no sé si ustedes sepan, pero los trabajadores y trabajadoras domésticos, ¿no? Pudieron a partir de esta reforma pues lograr que tuvieran acceso a la seguridad social, ¿no? Al registro en el IMSS por sus patrones. Entonces, esto era algo que era una lucha que llevaba décadas, ¿no? Y a partir de esto les abrió la puerta y se metieron, ¿no? Entonces, esta reforma ha tenido muchas, eh, digamos, muchas aplicaciones en las que se ha modificado. Por ejemplo, también aunque como bien lo dijo Diego, ¿no? La reforma al sistema penitenciario se dio de manera previa. Recuerden el caso de Florán Cassés, ¿no? A partir de esto, ¿no? El debido proceso, también
esta reforma en términos del debido proceso y del respeto a los derechos humanos ha posibilitado que muchas personas pues no sean encarceladas de manera injusta, ¿no? Antes una persona pues era, o sea, primero te incrimino, te meto a la cárcel y purgas una condena y después pasaban personas o presos que pasaban 20 años en la cárcel y llegaba un momento que el juez dictaba sentencia y les decía, ¿qué crees? Disculpa, nos equivocamos. Muchas gracias por haber pasado 20 años de tu vida en la cárcel, pero eras inocente, ¿no? Entonces, pues esto también abrió a que estas situaciones, eh, diga, yo no puedo decir que no se siguen presentando, pero sí se han atenuado, ¿no? Y también han logrado muchas personas poder salir debido a la cuestión de que no se llevó a cabo eh, de manera adecuada su proceso, ¿no? El debido proceso, básicamente. Esto no se hubiera podido, digamos, resolver de esa manera y la presunción de inocencia si no existiera este marco jurídico, ¿no? Apuntalado por estos tratados internacionales. Eh, También el reconocimiento del derecho a una audiencia, ¿no? En caso de expulsión de un territorio nacional, ¿no? También, pues, la creación de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que si bien sabemos que todavía falta que se cambien de que sean resoluciones a que sus resoluciones sean vinculatorias y también estas no solamente sean vinculatorias, sino que también permitan establecer sanciones a las autoridades que realizaron a cualquier tipo de acto de autoridad violatorio de los derechos humanos, ¿no? Esto hace falta un caminito, este, apuntalar por ahí, ¿no? Pero pues esperemos que podamos caminar hacia eso, ¿no? La obligación de las autoridades de aplicar el principio pro persona para interpretar la norma de los derechos humanos, ¿no? La exigencia para todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Es decir, pues de desde el municipio hasta el gobierno estatal y el gobierno federal, pues tienen la obligación de garantizar, proteger y salvaguardar pues todos los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que cambió antes y después de la reforma del 2011. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, este, sobre lo que hemos revisado en este módulo 2. Ok, Ashley, dime. ¿Ninguna? ¿Te arrepentiste? Ok, bueno chicos, pues esto es lo que más o menos vamos. Héctor, ¿qué pasó? Bueno, esto es todo lo que vamos a revisar en el módulo 2. Les repito que tenemos sesiones semanales cada miércoles. En su caso de eh, no, de 6 a 7 y media, ¿no? El grupo 202 tiene sesión conmigo de las 6 a las 7 y media. Entonces, ya tienen ustedes bueno, en mi canal de YouTube y también en el módulo 1, en la sección de plan de trabajo, eh, les voy posteando los videos de las sesiones sincrónicas y también en el Classroom para que se pongan al corriente. Este, y la siguiente sesión, por favor, atiendan, porque lo que voy a hacer es darle retroalimentación puntual de, digamos, tanto la actividad de la tarea auténtica y el foro de reforzamiento. eh, es el foro integrador de aprendizaje, lo estoy confundiendo con el módulo 1, el foro integrador de aprendizajes y pero poniendo ejemplos que ustedes ya hayan mandado, ¿no? O sea, eh, como ahorita lo hice un poquito con Scarlett, ¿no? O sea, puntualizando exactamente cuáles son las buenas prácticas para que las vayamos fomentando, ¿no? Y aprendamos todos en colectivo. Mi intención es que ustedes vayan mejorando conforme van, digamos, avanzando en sus módulos para que pues vayan integrando los conocimientos
también aprendiendo sobre los casos que vamos viendo, ¿no? En este caso, el que está plasmado en el incidente crítico, que es sobre Karen, ¿no? Em, y que eso se vaya integrando, porque la idea, recuerden que el modelo educativo de la Universidad Nacional Rosario Castellanos es que ustedes piensen problemáticas concretas, ¿no? O sea, de nada les sirve que yo les venga a platicar aquí sobre los primeros 29 artículos, si no dicen, a ver, en México todas las personas tienen derecho al trabajo. Bueno, a ver, ¿cómo es que en México se da la educación pública gratuita y laica? ¿Se respeta el principio de no discriminación? Ah, realmente tenemos un país donde se respeta la multiculturalidad, ¿no? Entonces, todo esto empiecen a pensarlo en problemáticas concretas, tal vez que ustedes están viviendo en su día a día, en sus comunidades, ¿no? Em, la idea es que piensen y reflexionen, ¿no? Porque este es mucho el modelo educativo. Si bien acá vienen a ver teoría, pues ustedes están todo el tiempo pensando en cuestiones prácticas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la intención. Eh, si no hay más dudas, si ya todo quedó súper claro y están súper listos para sus tareas, ¿no? Para su tarea auténtica y su foro integrador de aprendizaje, pues concluimos la sesión. Espero que todo el mundo haya registrado su asistencia. Si no ha registrado su asistencia, también es momento de hacerlo. Y también si alguien quiere comentar algo para cerrar la sesión, también es momento de hacerlo, ¿no? Ya acabo de mandar el formulario por el chat. Les puedo decir cuáles son los que ya tengo registrados. Tengo registrado a Diego, a Damari, a Scarlett, a Daniela Jimena, a Mariel, a Ashley, a Ulises, a Janet y Armando. Pero creo que me faltan algunos. Entonces, por favor, si no lo han hecho, por favor, registren su asistencia. Y también creo que ya la mayoría sabe dónde revisar los videos, o todavía algunos no. Bueno, si no saben, les voy a compartir ahorita la vista a mi canal de YouTube. Ahí voy, permítanme. Ay, no, creo que me equivoqué de pantalla. Denme un minuto. Ahí voy, ahí voy. Ahí está, ¿no? Entonces, este es mi canal de YouTube. Eh, Aquí tienen ustedes ya su playlist, ¿no? La playlist se llama Derecho Constitucional Mexicano. Ya están los primeros dos videos, que son los de la clase del grupo 202 y la del 201. Yo espero hoy acabar de editar los videos y publicarlos, para que tengan inmediatamente lo antes posible, pues estos dos videos. Em, Aquí los pueden consultar. Si ustedes agregan un comentario, acá, si ustedes agregan un comentario, pero lo tienen que hacer, bueno, tienen que hacer tres comentarios en tres momentos en el tiempo del video, ¿no? Eh, y diciendo, pues profesora, esta explicación sobre este tema fue de utilidad por esto, por esto, por esto, o no estoy de acuerdo con esto que mencionó, ¿no? Si ustedes realizan tres comentarios en el video de YouTube aquí, recuperan la asistencia, ¿no? Entonces, si por algún motivo en algún momento llegan a faltar y quieren recuperar su asistencia, pues una forma es hacer comentarios aquí en el video, ¿no? Tres comentarios en tres diferentes momentos del video, ¿no? Em, Acá, si se fijan, yo voy viendo, aquí ya 14 estudiantes han visto el video, ¿no? Entonces con esto yo voy monitoreando y me dice incluso puedo ver si vieron el video completo, si no lo vieron completo, etc., ¿no? En las estadísticas del YouTube. Fernando, sí.
Ujú. Este grupo es Derecho Constitucional Mexicano del grupo 202. Va. Este, y para que chequen digamos, los videos y así en caso de que por cualquier motivo. De hecho, incluso lo que hacen mucho mis estudiantes es que a veces doy como información rápida en en la clase y pues a veces toman notas a partir del video, ¿no? Entonces, eso también se vale. ¿Sale, chicos? Bueno, si no hay más dudas, comentarios, quejas, sugerencias, eh, terminamos la sesión el día de hoy. Nos vemos el día miércoles. Miércoles, déjenme ver qué fecha, ¿no? Miércoles 24, a la misma hora, de 6 a 7:30 Ciudad de México, de 5 a 6:30 Tijuana, ¿vale?